20 del versículo 1 hasta el 12. Libro de los Hechos, capítulo 20, del versículo 1 hasta el 12. Se queda sentadito ahí, lo vamos a leer. Antes de leerlo, hermano, quiero dar unos anuncios que se me habían olvidado darlos. El papá de mi hermana Olga está muy delicado de salud. Él ya ha estado quebrantado de salud ya de varios meses atrás. Hoy está muy quebrantado de salud. Esperamos de que el Señor tenga misericordia de él. Así que antes de leer vamos a orar por él. Y también recordarles que el viernes tenemos el evento de los niños aquí en el pasaje 14. Y primeramente Dios, todo nos salga bien, esté orando para que podamos salir, hermano, con ese evento. Es un evento evangelístico dedicado para los niños por lo que se ha celebrado el primero, ¿verdad?, de este mes. Ore para que todo, hermano, nos salga bien y lo que se ha invertido, o sea, en regalitos para ellos, nos puedan alcanzar. Habíamos planificado primero para 130, pero acuérdense que es un evento de niños y puede hacer que vengan más. Entonces, vamos a comprar otros 20 regalitos para tenerlos ahí. Si sobran, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero el problema sería que si faltan, ahí sí. ¿Cómo le diría usted a un niño ya no hay? No se puede, o sea, no le podemos decir. ¿Cómo le vamos a decir a un niño, viendo él que le estamos dando a otro, y decirle, fíjate que ya no alcanzaron? No se puede. Entonces estamos en eso para poder invertir por lo menos unos 20 regalitos más. Así es de que ore para que todo salga bien. Ya está todo preparado, todo coordinado. Los que van a trabajar ahí son 2 horas. Si el tiempo, como el tiempo es corto, se van a hacer varias cosas. Vienen unos hermanos que nos van a apoyar de escuelas de Jucum, de aquí de El Salvador. Nos van a venir a apoyar, así es de que es un evento bastante bonito. Y ore para que todo nos salga bien. Y también el 30, hermano, 30 de este mes, tenemos un evento que vamos a celebrar, que es el Día de la Reforma. El propósito, hermano, el propósito de este evento es de que usted sepa, usted conozca la historia de cómo vino el evangelio aquí. Porque usted sabe ahorita que usted es salvo y todo eso, y gloria a Dios por eso. Espero de que esté seguro y que haya tenido un encuentro genuino con el Señor. Pero nosotros tenemos que saber cómo vino el evangelio aquí. Entonces hay una historia. Y acuérdese que la historia nadie la puede negar porque es historia. La historia es historia, hermano, nadie puede negarla. Sabemos de que hubo una persona que se llamó Martín Lutero, que vivió hace más de 500 años atrás. Entonces, sabemos que hay personajes. Está Juan Calvino, está Juan Hus, que estuvo antes de Martín Lutero, y todos ellos fueron precursores de la Reforma. Cómo se comenzó a armar el plan, porque eso fue un avivamiento sin precedentes, hermano, porque solamente en ese momento estaba nada más la iglesia tradicional, ¿verdad?, que tenía el sartén por el mango, pero Dios en su amor y su misericordia levantó a un monje, no a un cardenal, a un monje, que incluso no tenía acceso a las escrituras, porque ellos no tenían acceso a las escrituras, pero Dios en su amor y su misericordia lo eligió a él y comenzó el evento de la Reforma. Cómo vino la palabra de Europa, específicamente de Suiza, de Inglaterra, y vinieron hasta aquí a América,
cómo llegó la palabra a América, quiénes fueron las personas, las personas que Dios utilizó para que esas personas, al conocer la palabra, enviaran misioneros aquí a Centroamérica, cómo vinieron esos misioneros, quiénes fueron los primeros misioneros, dónde murieron esos primeros misioneros. Todo eso, hermano, es historia, la cual nosotros, como hijos de Dios, debemos de saber. ¿Para qué? Para que valoremos. Para que valoremos. O sea, todo esto, hermano, para que nosotros valoremos que esto no es cualquier cosa. Hubieron personas que dieron su vida literalmente para que usted hoy, este día domingo, 2 de octubre del 2022, estuviera sentadito, sin hacer nada, con la palabra de Dios en sus manos. Personas dieron su vida para que nosotros hoy estuviéramos de esa manera. Así que los invito, usted puede invitar a otras personas, porque es bueno que la gente sepa, y traerlas el día 30, a las 9:30 y a las 5 de la tarde, vamos a estar en eso. Van a ser 2 conferencias, una dada por el hermano Roberto, el hermano que vive a la vuelta, el Pechito. Usted lo ve ahí, él es maestro, él es catedrático, él ha andado predicando la palabra del Señor en muchos lugares. Ahí lo ve a él bien tranquilito, pero él conoce, entonces lo vamos a aprovechar. Y yo a él le dije, a él lo asigné para que él diera la historia. Él ya está ahorita empapándose, tiene un mes para empaparse y traerles a ustedes esa historia que yo brevemente se la estoy resumiendo. Así que vamos a orar por el papá de mi hermana Olga. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta hermosa mañana. Como hijos tuyos, Señor, como iglesia, estamos orando por la vida del papá de mi hermana Olga y de mi hermana Carmencita. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús de que tú tengas misericordia de él. Señor, te lo entregamos en tus manos de amor, creyendo de que tú, Señor, eres el Dios todopoderoso, bendito Dios, y tú puedes cambiar la vida de una persona en un segundo. Así que intercedemos por la vida de él, Señor. Te lo encomendamos en tus manos de amor para que tú puedas hacer tu voluntad en la vida de él. Gracias te damos por todo, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Capítulo 20 del libro de los Hechos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos animado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de animarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, que es domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, que es la cena del Señor, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, a las 12. Y ahí había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico,
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó, oiga, del tercer piso abajo y fue levantado, ¿cómo dice? Muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Padre nuestro, bendice tu palabra. Ayúdame, Señor, para que así yo la pueda exponer de una manera sencilla y así nosotros la podamos entender. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo iluminándola para que también no solamente la podamos entender, sino que también la podamos interpretar. Gracias te damos por todo, te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted se dio cuenta en el relato que acabamos de leer, Lucas ha mencionado dos acontecimientos. El primero es cuando Pablo finaliza el tercer viaje misionero, se despide de la congregación de Éfeso y comienza un viaje hacia Macedonia y hacia Grecia. Ese es el primer relato. Y el segundo relato es el fallecimiento de Eutico. Nosotros a esta enseñanza le hemos puesto el gran milagro. Así lo hemos titulado, el gran milagro. Pablo, después de haber estado ahí, porque así lo dice la palabra del Señor, lo vamos a ver un poquito más adelante, no hoy, pero lo vamos a ver, de que él estuvo ahí en Éfeso durante 3 años. Algunos creen que estuvo un poquito más, pero estuvo ahí, llegó su momento. En los versículos anteriores que estuvimos estudiando la semana pasada, se habló de que Pablo tenía el deseo de ir a Jerusalén. Ese deseo no comenzó, hermanos, ahí en Éfeso. Ese deseo Pablo ya lo traía, e incluso hay cartas, las cuales yo voy a mencionar, las cuales lo narran. ¿Cuál era el propósito de Pablo de ir a Jerusalén? Una de esas cartas es Primera de Corintios. Y es bien interesante, hermano, porque no solamente está en Primera de Corintios, sino que está en Segunda de Corintios. Y también está en la carta a los romanos. Yo les dije de que a partir de la llegada de Pablo a Corinto, es cuando él comienza a escribir sus cartas. De Corinto, porque ahí lo dice el final, el capítulo 16 de Romanos, él escribe esa carta a los romanos estando él en Corinto. Cuando él está en Éfeso, él escribe a los corintios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se fue Pablo? Si quería ir a Jerusalén, ¿por qué se fue a Macedonia y Grecia? Digo esto porque si usted se va al mapa, usted se va a dar cuenta de que Jerusalén queda al oriente. El deseo de él es ir a Jerusalén, pero no agarra para el oriente, sino que agarra para el occidente. Y eso, para que usted me lo pueda entender, usted se va en la tarde, si usted desea, y se va a buscar los mapas. Usted ahí lo va a ver, de que él en vez de agarrar para el oriente, agarra para el occidente. La pregunta es, ¿por qué? Y le dije de que él desde tiempo atrás, no le estoy hablando de meses atrás, sino que de años atrás, estuvo 1 año, 6 meses en Corinto, estuvo 3 años ¿cómo se llama? En Éfeso. Estamos hablando que ahí estuvo un promedio de 5 años, pero ella traía en su corazón un deseo de ir a Jerusalén para ayudar a los pobres. Ese era el deseo, ese era el propósito. Entonces, como él tenía ese deseo de ayudar, él comenzó a decirle a las iglesias que él había fundado
que recogieran algo. Recojan algo. Ahí, cada primer día de la semana, recojan algo. Y den como ustedes tengan. Para que así cuando yo llegue ya no se recoja ofrenda. O sea, Pablo los estaba preparando y habían pasado 5 años preparando. Usted ya se puede imaginar, hermano, la colecta. No solamente, hermanos, él iba a pasar ahí a Macedonia, donde están las ciudades principales, que es Filipo, Tesalónica y Berea, sino que iba para Grecia, donde él iba a ir a la región de Acaya, donde está Corinto y está Creta. Y también, hermanos, él iba a pasar a las iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero, que están en la región de Galacia, que es Derbe, es como Antioquía de Panfilia, Iconio y todo eso. O sea, y estamos hablando de un tiempo de 5 años. Usted se puede imaginar, hermano, la ofrenda que ellos iban a llevar. Por eso usted hoy va a entender por qué Pablo elige a tantas personas para ir con él. Porque ahí lo dice él mismo, lo menos que quiere hacer Pablo es tocar dinero, es lo menos. Entonces, aparte de eso, él lleva testigos, quiero ver ahí, lleva a Sópater, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gayo, Timoteo, Tiquico y Trófimo. Imagine cuántos lleva. ¿Por qué llevaba tantas personas? Acuérdese que en la época de ellos era bien peligroso, hermano, recorrer grandes distancias uno solo. Por eso Pablo, usted va ahí a leer de que muchas veces lo asaltaron, porque era sumamente peligroso. Por eso usted va a entender, hermano, cuando el Señor tiene 12 años y lo llevan a Jerusalén, ahí, y él se les pierde. ¿Cómo es posible, hermano, que se le va a perder a su hijo si usted anda solo con él y el papá? ¿Y cómo lo va a perder? Hermano, primero tiene que pensar en lo que le estoy diciendo. Cuando venían del norte, que es de Galilea, y venían a festividades a Jerusalén, no venía una persona, venían caravanas, cientos, miles de personas. Entonces venían todos caminando ahí y de repente nos vamos, dijeron, y se fueron y ni cuenta se dieron que el Señor Jesús tenía 12 años en ese entonces, que se había quedado. ¿Por qué? Porque eran caravanas, entonces era sumamente peligroso. Viajaban así para protegerse de los ladrones. Entonces, si usted se va a Primera de Corintios, ahí va a encontrar información, porque Lucas en el libro de los Hechos no da esa información. Y se va ahí, yo lo voy a leer rapidito, porque solamente les estoy contando la historia, pero para que usted se dé cuenta de que este era el propósito de Pablo. Ya habían pasado 5 años y él ya quería recoger esa ofrenda y llevarla a los pobres a Jerusalén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16 del versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, esto se lo está diciendo a los corintios en una carta. Él les manda la carta y les dice: van a hacer esto. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia son las que yo le mencioné, las que él estableció en su primer viaje misionero. Cada día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, oiga esto, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dice el versículo 5: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Oiga la ruta que lleva él. Primero Macedonia, ya le expliqué cuáles son las ciudades, y de ahí a donde los corintios, que es en la región de Acaya. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Él viene de oriente a poniente. Y podrá ser que me quede con vosotros aún, o aún pase el invierno,
para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él salió antes de Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande e eficaz ahí en Éfeso, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino que encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Bueno, de ahí está, ahí llegamos hasta ahí. Y si usted se va a Romanos, rapidito, váyase a Romanos, capítulo 15, ahí de unas cuantas ojeadas hacia atrás, y se va al 15, dice ahí en el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para, oiga, ministrar a los santos. ¿Qué significa la palabra ministrar? Servir. Oiga lo que significa la palabra ministrar. Servir. O sea, cuando usted diga voy a ministrar, es que usted va a servir. ¿A quién? A los santos. Vaya. Por eso dice ahí la palabra del Señor en Efesios 4:11, de que Él levantó ministros. Así dice la palabra. Y los enumera. Son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿qué es lo que levantó ellos? Ministros. ¿Qué es lo que levantó? Servidores. Él no está dando títulos. Él está levantando servidores. Servidores. Entonces dice aquí la palabra del Señor, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, que está en Grecia, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, o sea, recoger el dinerito, y les haya entregado este fruto, que es la ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pablo está pensando en que va a ir a Jerusalén, va a entregar la ofrenda. Una vez le entregue, él va a ir hacia ellos y va a ir a España. Y dice el 29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Oiga, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Al Dios de paz, y al Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Volvemos rápido allá a el libro de los Hechos. Ahora ya le expliqué el contexto, el por qué va a viajar. Hoy lo podemos leer un poquito ya más rápido. Pablo aquí en el versículo 1 se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Él no va a regresar a Éfeso. Él nada más ha quedado pendiente. Él va a tener que ir cerca de Éfeso para poderle dar las últimas indicaciones a los líderes de la iglesia. Y eso lo va a hacer en Miletos. Ahí lo va a hacer. No va a llegar a Éfeso. Entonces él se está despidiendo ya de los hermanos. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Cuídense. Ha sido un gusto estar con ustedes 3 años. Adiós. Nos vemos. Dice ahí, versículo 1, después que cesó el alboroto ahí que se dio en la ciudad de Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos animado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, que son las de Macedonia, y de exhortarles con abundancia de la palabra, llegó a Grecia. Él iba, haga de caso que esto es Asia, mire hermano. Esto es Asia, todo esto es Asia. Esto es Asia. Me voy a poner de espalda así. Esto es Asia, porque usted va a ver Éfeso aquí donde yo estoy parado. Él recorre para allá. Él va para allá. Pero va subiendo, va yendo allá.
y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, hasta llegar a Grecia. Así lo va a ver usted en el mapa, así exactamente. Y dice la palabra del Señor, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia la palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses, usted sabe que en Grecia estaba la región de Acaya, y siéndole puesta acechanza por los judíos, estando ahí, él pasó 3 meses, los judíos comenzaron a planear para matar a Pablo. Pero miren la astucia de Pablo. El Señor, creo que si no estoy mal, en el capítulo 10 del libro del Evangelio de Mateo, al finalizar él está dando indicaciones a sus discípulos y les dice esto: sean mansos y humildes como la paloma. Sean humildes, sean mansos, tranquilos, pero sean astutos como la serpiente. O sea, pero eso cuando le dice sean astutos como la serpiente, no le está diciendo en el sentido de hacer lo malo, sino que, mire, que cuando usted sepa que le va a pasar algo o que va a ocurrir algo, usted póngase las pilas y vea cómo hace para huir. Y eso es lo que le iba a pasar a Pablo, dice aquí, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcara para Siria. Ahí cuando habla de Siria, él va para Jerusalén, pero Lucas, que él sabe lo que está escribiendo, sabe que los receptores le están entendiendo. Para ese tiempo, Siria abarcaba Israel y lo que hoy conocemos como el país de Siria, o sea, abarcaba todo. Acuérdense que él va para Jerusalén, pero Lucas aquí, él escribe y dice que iba para Siria y se iba a embarcar desde ahí. ¿Desde dónde? Desde Grecia, o sea, desde el puerto de Corinto o de Creta. Desde ahí se iba a embarcar y salir directamente para Miletos y de Miletos irse para Jerusalén. Pero le llegó la noticia a Pablo y le dijeron: ahí en el barco te van a fregar. Entonces dice aquí la palabra del Señor: después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos, para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hermano, él se da cuenta, está en el puerto, ya se va a subir al barco, le cuentan y se va. Pero mire Pablo cómo es. Manda a los otros y les dice: allá los alcanzo en Troas, porque sabe que en Troas otra vez puede agarrar para ahí y regresar a Mileto. Eso lo dice el contexto posterior a lo que estamos leyendo. Entonces dice aquí la palabra del Señor: tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, oiga, no se esperaron en Troas. Si usted ha venido poniendo atención, allá en Filipo fue la última vez que Lucas se ponía como acompañante de Pablo. Se desapareció en Filipo, papá. Pero ahora se volvieron a encontrar y ahora él se está incluyendo ahí. Lo que le quiero decir, hermano, es de que Lucas fue testigo ocular de la muerte de Eutico. ¿Y quién es Lucas? Un médico. Ojo con eso, hermano. Ojo con eso. Porque Lucas vio. Pero él no, hermano, él siendo médico, él tenía que haber sido el primero en auxiliar a Eutico. Pero no fue él. ¿Quién fue? Pablo. Y me imagino que, hermano, eso fue algo increíble. O sea, es como si aquí en este momento alguien se muriera. Hermano, o sea, fue un impacto tremendo. O sea, hermano, ¿y si alguien se muere aquí? Pero de repente, hermano, Dios no quería dejar mal parado a Pablo porque era su último día ahí con los hermanos. Hermano, y no los quería dejar mal parados.
y Dios le permite que haya una resurrección. Pero lo interesante del relato es esto, mire hermano, que Lucas no se está enfocando en la resurrección de Eutico, no se está enfocando ahí. Si usted se da cuenta ahí, la resurrección de Eutico es como un paréntesis de lo que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que están haciendo, hermano? ¿Qué es lo que están haciendo? Celebrando la cena del Señor. Entonces Lucas se va a enfocar ahí. Oiga lo que le estoy diciendo. Ha habido un muerto, pero ha habido una resurrección. Pero Lucas no se enfoca en eso. No se enfoca en eso. Él se va a enfocar en lo que está aconteciendo ahí. ¿En qué es lo que se va a enfocar? En el culto. En lo que nosotros estamos ahorita, hermano. Y yo ya le voy a explicar más adelantito el por qué Lucas se detiene ahí. Y dice la palabra del Señor, versículo 5, esto habiéndose adelantado, oiga, ya se está incluyendo Lucas, nos esperaron en Troas. Y nosotros, se está incluyendo Lucas, pasamos los días de los panes sin levadura, navegando de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí se volvieron a reunir todos los que se mencionan en el versículo 4, Lucas, Pablo, y se quedan ahí en Troas y se quedan 7 días. Y dice el versículo 7, el primer día de la semana. El primer día de la semana, usted sabe, hermano, cuando usted lee el primer día de la semana en la Biblia, es el día domingo. Y oiga esto, hermano, la Santa Cena, oiga, la Santa Cena, ellos no la celebraban en la mañana. Por eso se llama Santa Cena. Celebraban la Santa Cena. Pero ¿qué es lo que hacían primero? Comer. Exactamente como había hecho el Señor. Usted se va al capítulo 26 de Mateo, ahí explica lo que es la Santa Cena. Hermano, dice que ellos comieron la Pascua. O sea, cenaron, pues, esa era la costumbre. O sea que ellos se quedaron ahí, escogieron un lugar, eran varios, hermanos, y les prestaron una casa grande, tan grande que esa casa era de 3 plantas. Hermano, por Dios, 3 plantas. Esto es de una planta. Y usted solo piense, hermano. Usted aquí, y yo predicando. No, mejor el hermano José predicando y su servidor y los que predicamos, cualquiera aquí. Y usted aquí, y se duerme y cae aquí, hermano. Estoy hablando de una planta, no estoy hablando de 3 plantas. Hermano, yo le aseguro que aquí por lo menos se vuelan unos dientes. Eso es lo mínimo. Se quiebra un brazo, una pierna. Estamos hablando de una planta. Pero este joven, hermano, se vino de la 3ª planta. Pero Lucas se enfrasca en lo que está aconteciendo, en la ceremonia, en la comunión de los santos. Esto, mire, hermano, ahí es donde Lucas se enfoca. Y el gran milagro no es la resurrección de Eutico. El gran milagro es esto, hermano, que sucede cada vez que nosotros nos reunimos. ¿Por qué es esto un gran milagro? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Hermano, ¿oyó lo que le acabo de decir? Dios está con nosotros aquí. Ese es un milagro, hermano. Cuando nosotros nos vamos, hermano, Dios se va. Pero cuando nosotros venimos, Dios está con nosotros aquí. Y eso, hermano, es lo que Dios ha querido siempre. Es lo que ha querido siempre. Hermano, todos los días se bajaba a platicar con Adán hasta que él cayó en pecado. Pero si usted se va al capítulo 21 de Apocalipsis, hermano, dice el apóstol Pablo: yo vi descender
a la nueva Jerusalén, ataviada, dice. O sea, bien vestida. Dice que y la nueva Jerusalén, ¿qué es la nueva Jerusalén, hermano? Es donde nosotros vamos a vivir con el Señor. Y dice ahí, y se lo voy a leer textualmente, hermano, para que oiga lo que dice ahí, versículo 2 del capítulo 21 de Apocalipsis. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y oiga esto: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, esto, mire, hermano, este es un gran milagro, porque Dios ya nos está enseñando cómo es que vamos a pasar con Él. Aquí, hermano, cuando nos reunimos dos, ya Él ya está aquí. Y ese milagro ocurre cada vez que nos reunimos. Yo sé que en medio de nosotros ha habido muchos milagros. Yo sé, hermano. Pero cada vez que venimos ocurre el gran milagro. ¿Cuál gran milagro? Que el Señor viene aquí y está con nosotros. Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis, hermano, en eso? Es porque nosotros, hermano, no valoramos eso. O sea, nosotros creemos lo que estamos diciendo, pero no lo valoramos, hermano. Dios está aquí con usted y conmigo aquí. Entonces, si Dios está aquí conmigo, hermano, o sea, hermano, ¿cómo debemos de estar nosotros aquí con Él? O sea, de una manera reverente, hermano. O sea, no tenemos que venir a hacer aquí. Olvídese aquí, hermano. Una vez nosotros estamos aquí, el Señor está aquí con nosotros, lo adoramos, lo exaltamos, dejamos de hacer cualquier cosa, porque lo que estemos haciendo, ya sea importante o no importante, eso no es nada, hermano. Usted tiene que dejar eso, hermano. Usted tiene que estar enfrascado aquí, porque Dios, en su amor y su misericordia, hermano, ha venido aquí por un momento, 1 hora y media, 2 horas, hermano, a estar con nosotros. Oiga, a estar con nosotros. Y ese es su deseo. Y un día estaremos con Él para siempre, porque ese ha sido el deseo. Y ya después, hermano, de esto, ya esto queda solo. Él viene a estar con los santos, con nosotros. Él no viene a estar aquí en estas 4 paredes, porque el templo no es esto. El templo somos nosotros. Nosotros somos el templo. Y Él viene a morar con nosotros. Y Él dice: voy a ir a morar allá con la hermana Rubidia, dice, con mi hija. Voy a ir a morar allá con Manuel, dice, con la hermana Ana. Y Él está aquí. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Peleando, chateando. Hermanos, saliendo al baño, salimos, entramos, salimos, nos cae una llamada y salimos a contestar. Hermano, por Dios, el Señor está aquí, respételo. Aquí está el Señor. Hermano, usted sabe, usted no me va a dejar mentir. Los que salimos de la iglesia tradicional, hermano, cuando yo iba, hermano, ahí un silencio total. Hermano, ahí no se oían ni los pasos. Y aunque ellos no entienden ni lo que están haciendo, pero respetaban. Y siguen respetando, aunque no entiendan lo que hacen. Y les voy a decir otra cosa. Por lo menos hasta cuando yo dejé de ir hace 25 años, en las iglesias católicas no hay baños. Ahí no crea que usted va a estar a la media misa y va a salir. Voy a ir al baño. ¿Cuál baño? Ahí no hay baños, hermano. Pero aquí es salidera y salidera y que se van. Hermano, aquí está el Señor. Aquí está con nosotros. Ese es el gran milagro, hermano. El gran milagro no es lo de Utico. Si ahí va a ver de que cuando lo resucita, hermano, eso sería una bomba. Que aquí se muriera alguien
Y un médico, aquí está, tenemos una doctora que es la hermana Evelyn. Y le toma, ya se murió. Ya se murió. Acá está un médico. Y Lucas dice que estaba muerto. Él es médico. Y de repente hay una resurrección. Yo le aseguro que usted se iría. Se iría a contar. Ahí no. Se levantaron. Vámonos a la tercera planta. Comieron, dice la palabra. Y siguió Pablo predicando. Si puso atención, hermano, usted va a saber cuánto tiempo predicó Pablo. ¿Cuánto tiempo predicó? Mínimo predicó 12 horas. Mínimo. Y lo de Eutico quedó así, o sea, es un milagro, claro. Sí. Fíjense que hay ¿cómo se llama? Intérpretes de la palabra del Señor, que a este acontecimiento, unos han dicho de que Eutico no murió. ¿Pero por qué dicen eso? Porque ellos se dan cuenta de que no es lo central. Lucas no le da prioridad a eso, le da prioridad a lo que se está realizando, al culto. Al culto. Si usted se va a las resurrecciones que hizo el Señor, o sea, hermano, ahí el énfasis es en la resurrección. La de Lázaro, la de la hija de Jairo, la del hijo de la viuda de Naín, la de la Tabita. O sea, el énfasis, que es el libro de los Hechos, la historia de Tabita, Lucas está enfatizando la resurrección de Tabita. Pero aquí no. Ahí no. Usted sabe que ahí en la resurrección de Tabita no había culto. Lo mandaron a llamar a Pedro y él llegó. Pero aquí hay culto. Y aquí, hermano, el milagro es que el Señor está ahí, en medio de ellos. Y Lucas lo sabe, Pablo lo sabe. Como nosotros lo deberíamos de saber. Y hoy que lo sabemos, hermano, respetemos, hermano. Si esto no es una sala de cine, esto no es el estadio. Este es el lugar que Dios nos ha permitido tener para venir a adorar al Señor de señores y al Rey de reyes, al que creó los cielos y la tierra. Eso, hermano. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Se lo voy a leer en el lenguaje actual. Versículo 7. El domingo, oiga, como que bonito, nos reunimos en uno de los pisos altos de una casa para celebrar la cena del Señor. Había muchas lámparas encendidas. ¿Por qué estaban encendidas las lámparas, hermano? Pero, hermano, cuando usted lea lámparas ahí, no imagine esto, hermano. Eran antorchas. Pero ¿por qué habían varias? Porque era de noche. Entonces, para ellos, hermano, celebrar la cena del Señor arrancaba a las 6 de la tarde. Ahí comenzaba la celebración. Pero ¿cómo comenzaba la celebración de Santa Cena? Comiendo, predicando. Eso, ahí comenzaba todo. Y dice aquí la palabra del Señor, había muchas lámparas encendidas. Como Pablo saldría de viaje al día siguiente, estuvo hablando de Jesús hasta la medianoche. Mientras Pablo hablaba, o sea, ahí llevaba 6 horas. Mientras Pablo hablaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el marco de la ventana, se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Oiga cómo dice. Cuando fueron a ver, ya estaba muerto. Pero ¿quién está diciendo esto? Esto no lo está diciendo Pablo. Esto lo está diciendo Lucas. Y Lucas es médico. Dice que cuando llegaron el pobrecito ya estaba muerto. Se cree, hermano. Cuando habla de joven, estaba hablando de más o menos un rango de entre 8 años y 14 años. O sea, era un adolescente o un niño, podemos decir. Entonces el bichito no aguantó la prédica de Pablo 6 horas y ¡boom! Se fue para abajo. Y dice el versículo 9, y un joven llamado Eutico, ya estoy en la Reina Valera,
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, exactamente como hizo Elías, como hizo Eliseo, cuando resucitaron al hijo de la viuda de Sarepta y al hijo de la tsunamita, exactamente. Y dice ahí, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, hermano, aquí Lucas no dice que oró, pero obvio que tenía que haber orado. Dijo, no os alarméis, pues está vivo. Oiga, Lucas está diciendo que está muerto, pero Pablo dice, tranquilos, ya resucitó. Hermano, esa era una bomba. Pero ¿qué pasa ahí? Después de haber subido, partió el pan y comió. O sea, comenzó la ceremonia. ¿A qué horas comenzó? A las 12. A las 12. Y dice ahí la palabra, después de haber subido y partido el pan, se olvidaron de Eutico. Habló largamente hasta el alba. ¿Qué es hasta el alba, hermano? Hasta que salió el sol. Y así salió. Va. Pero ahí se enfoca Lucas. Se enfoca en esto, hermano. Porque esto es un milagro. El Señor está aquí. Dios ha venido a visitarnos. El Dios de la gloria está hoy aquí en el tabernáculo de la Matepec, en la colonia Matepec, una de las colonias más peligrosas de Soyapango, que eran las más peligrosas, gracias a Dios. Pero Él está aquí con nosotros, hermano. Está aquí, hermano. Es una comparación, ni la debería de hacer, pero es una comparación. Hermano, si viniera el presi ahorita ahí con toda la comitiva y entra ahí usted, ¿cómo fuera su comportamiento? Y que la comparación ni se debería de hacer, hermano, porque es un hombre como nosotros, pero se merece respeto. Aún más nuestro Dios, aún más Él, hermano. Y Él deja su trono de gloria y se viene para acá, hermano. Y cuando nos vamos, Él se va con nosotros, va. Y va a regresar a las 4:30, porque aquí vamos a estar ya atendiendo a los hermanos. Y regresa, hermano. Y nos vamos. Y de ahí vuelve a regresar el día martes. Y de ahí el jueves. Y de ahí el lunes, aquí a las 3 de la tarde, en la oración. Y llega a la casa de la hermana Mabel, a la casa de la hermana Olga, a la casa de la hermana Vilma. Ahí llega el Dios de la gloria. Y mora con nosotros, aunque sea 1:30, viene a morar con nosotros. Y de ahí se voy a ir a visitar a mis hijos. Si viene aquí y nos encuentra en el gran deschongue, nosotros aquí carcajeándonos como si estamos en el circo y ahí peleando. Y el Señor así. Pero aquí está Él. Aquí está Él con su pueblo, que Él los redimió con su sangre. Ese es el gran milagro, hermano. Milagros de otra índole hay, hermano. Pero el gran milagro es de que el Dios de la gloria ha venido a estar aquí con nosotros en esta mañana, hermanos. Él ha venido a estar con nosotros. Ese es el gran milagro. Él decidió estar aquí con nosotros. Así que, hermanos, lo menos que nosotros debemos de hacer es, sabiendo ya esto, es respetar, hermano. No esto, hermano. No esto. Respetar a los santos, que somos nosotros, y respetar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella nosotros nos edificamos, Señor. Gracias, papito lindo. Te pedimos perdón, Señor, si quizás en más de alguna oportunidad
nosotros nos hemos comportado irreverentemente aquí en tu casa. Por eso Pablo estaba preocupado con la iglesia de Corinto, diciéndole de que ellos tenían que respetar la ceremonia de Santa Cena y que tenían que discernir lo que se estaba haciendo. Y él les envió la carta, pero también les envía diciendo de que por no haber atendido su exhortación, había llegado juicio a la iglesia de Corinto. Y ahí dice la palabra, porque la palabra así lo dice, de que habían personas en Corinto que se habían debilitado. Dice la palabra del Señor de que otros se habían enfermado, y no solamente eran pocos, eran muchos los que se habían enfermado, muchos los que se habían debilitado, y muchos el Señor se los había llevado a su presencia. Porque la reunión de los santos, ellos no tenían ningún respeto hacia eso. Y estaban ahí irreverentemente. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque si en muchas veces no hemos respetado tu presencia y la presencia de tus hijos aquí, que también merecen respeto. Y así, en esta actitud de oración, a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, para ustedes también es la enseñanza de esta mañana. Los animamos a que puedan recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Él está aquí en medio nuestro, pero también está en el lugar donde tú estás, ahí, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar y Él está ahí donde tú nos ves. Y el deseo de Él es de que tú lo recibas como Señor y Salvador, y Él va a venir a morar a tu vida, y tú serás el templo y la morada del glorioso Espíritu Santo. Así que yo voy a hacer una breve oración, esperando que tú la hagas y que la hagas de todo corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados, me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dame un fuerte aplauso.